Continuamos con el ejercicio número 10, el cual nos indica que realizar el histograma, polígono de frecuencias, gráfica de pastel y ojivas de la siguiente tabla que muestra el conteo de minutos que una persona puede pasar utilizando el celular durante el día. Estos serían nuestros datos desordenados, pero para poder realizar estas gráficas que nos solicitan necesitamos una tabla, y para realizar la tabla necesitamos los datos ordenados, que son los que están del lado derecho. Una vez hecho esto, vamos a ocupar una serie de fórmulas. La primera fórmula sería el número de clases, dado que nuestra tabla va a contener clases, el límite inferior, límite superior, límite inferior exacto, límite superior exacto, la marca, la frecuencia, etcétera. Y para eso vamos a necesitar una serie de fórmulas. La primera fórmula es para calcular el número de clases que vamos a ocupar. En este caso, la fórmula para calcular las clases es la raíz del número de datos que estamos analizando. Es decir, en este caso tenemos 190 datos. Por ende, sería la raíz de 190. Esto es igual a raíz de 190. Esto es igual a 13.78. Pero como no podemos dejar números decimales, siempre lo vamos a aproximar al número entero que se acerca más. En ese caso sería el 14. Cabe destacar que siempre vamos a redondear hacia adelante, dado que aquí es la representación de unos datos y esos datos no los podemos dejar afuera. Por eso no sería correcto si lo redondeamos a 13. Eso sería incorrecto, dado que se están perdiendo datos. Y en el caso, por ejemplo, si nos hubiera dado 13.1 o decimales así, sería lo mismo redondear al número 14. Bien. Ahora pasamos a calcular el intervalo exacto, que es parte de la operación con la cual vamos a estar calculando esos respectivos límites. Este y este. Y su fórmula es la siguiente. El intervalo exacto es igual a el número mayor menos el número menor. Todo esto dividido entre el número de clases. En ese caso, si nos vamos a las
tabla de datos ordenados, podemos observar que el número menor es 302 y el número mayor es 1102. Por ende, nuestro intervalo exacto queda de la siguiente forma. Intervalo exacto es igual a 1102 menos 302. Esto nos da como resultado menos 302. Nos da como resultado. Cabe destacar que se tiene que dividir entre el número de clases, que es este. Entonces sería todo eso entre 14. Y entonces esto nos queda como 800 entre 14. Y esto nos da un resultado de 57.14. Para el caso de este, dado que no estamos trabajando con números decimales, el intervalo exacto se debe de redondear. En este caso lo vamos a aproximar a 58, que va a ser con el dato que estamos trabajando. Ahora sí, procedemos a construir nuestra tabla y verán un pequeño corte en lo que se crea el formato de la... Bien, ya que creamos la tabla y hemos calculado el número de clases, las enumeramos en la tabla. Es decir, cada fila va a tener su propio renglón. Ahora, vamos a calcular el intervalo exacto. Bueno, más bien, ya hemos calculado el intervalo exacto y ahora podemos continuar con las operaciones para calcular este y este. Ahora, iniciaremos con el límite inferior. Iremos haciendo las operaciones de acá. La fórmula del límite inferior nos dice que es el límite inferior es igual a el límite inferior anterior más el intervalo exacto. Dicho esto, entonces, como nuestro primer límite inferior sería a partir de el 302, que es el número menor, iniciamos con S, quedaría de la siguiente forma. El límite número 1 es igual a 302. Este, al ser el primero y el inicial, no se le va a sumar el intervalo exacto. Sin embargo, a los otros que continúan sí se les va a sumar, quedando de la siguiente manera. Límite 2 es igual a 302 más 58, que nos da como resultado 360. Ahora es el límite 3 es igual a 360 más 58. Y esto es igual a 418. Y así sucesivamente nos vamos a seguir hasta llegar al límite 14,
que sería igual a 1056. Pero la operación que nos da este resultado es 998 más 58, y esto es igual a 1056. Ahora, toda esta serie de valores se van a colocar en el apartado de límite inferior en nuestra tabla. Así que procedemos a colocarlos. Iniciamos con el 302, que es nuestra primera clase, bueno, nuestro primer límite. Después 360, después 418, después 476, después 534, después 592, después 650, después 708, después 766, después 824, después 882, después 940, después 998 y por último 1056. Y bien, ahora pasaremos a calcular el límite superior, que es este apartado. Para eso, la fórmula sería la siguiente: es límite superior. Esto se calcula como el límite inferior anterior sería el límite inferior de la clase más intervalo exacto menos la unidad de variación. La unidad de variación es un dato que todavía no tenemos, pero esa se calcula de la siguiente manera. En nuestra tabla de datos ordenados, la unidad de variación es la diferencia entre X dato y otro dato. Por ejemplo, si vamos analizando los datos que tenemos, podemos encontrar que, por ejemplo, aquí y aquí tenemos una diferencia de 1. Y dado que estamos trabajando con números enteros, esta ya sería nuestra unidad de variación, dado que es el número menor que podemos sacar. Por ende, unidad de variación es igual a 1. Y ahora síganos la fórmula que nos indica que es límite inferior de la clase. Por ejemplo, si calculamos el límite superior de la clase 1, el límite inferior es 302, que en este caso sería L1 es igual a 302 más 58 menos 1, y esto nos da como resultado
359. Procedemos con el límite 2, que sería 360 más 58 menos 1, y esto nos da 417. El límite 3 sería 418 más 58 menos 1. Esto es igual a 475. Y así nos iríamos siguiendo hasta llegar al límite superior número 14, el cual nos dice la operación es 1056 más 58 menos 1, y esto es igual a 1113. Y ahora colocamos todos estos datos en la posición correspondiente dentro de la tabla, que sería 359, 417, 475, 533, 591, 649, 707, 765, 823, 881, 939, 997, 1055 y 1113. Y ok, con esto concluimos dos apartados. Ahora, para calcular el límite inferior exacto y el límite superior exacto, tenemos que hacer la siguiente operación. Debemos de tomar estos límites, es decir, y los vamos a restar. En este caso sería 360 menos 359. Esto dividido entre 2. Y esto nos va a dar resultado un medio, que es lo mismo que 0.5. Este 0.5 lo vamos a usar para calcular estos límites. En el caso del límite inferior exacto, se le resta este 0.5, y para el límite superior exacto se le va a sumar. Dicho esto, procedemos a realizar las operaciones, que quedarían de la siguiente forma. Colocamos directamente el resultado, ya que es una operación que se puede hacer aquí mismo. Entonces, si especificamos que aquí se va a restar y aquí se va a sumar, queda de la siguiente forma. Queda como 301.5 y 359.5. En la clase 2 hacemos lo mismo y será lo mismo para el resto de las clases. Quedaría como 359.5 y 417.5. Acá queda como 417.5 y acá como 475.5. Acá igual 475.5 y 533.5.
En la siguiente clase queda como 533.5 y 591.5. Acá queda como 591.5 y como 649.5. En la siguiente clase queda como 649.5 y 707.5. En la siguiente clase queda como 707.5 y como 765.5. Pasamos al resto de las clases, que sería 765.5 y 823.5. Acá queda con 823.5 y 881.5. Abajo queda como 881.5 y como 939.5. Acá queda como 939.5 y 997.5. Después queda como 998.5 y queda como 1055.5. Acá queda como 1055.5 y finalmente como 1113.5. Y bien, ahora procedemos a calcular la marca. Esta se calcula de la siguiente manera. Para calcular la marca tenemos que hacer la sumatoria de este más este, y todo eso se va a dividir entre 2. Es decir, un ejemplo. $302 más 359 entre 2. Y esto nos da como resultado 330.5. Y bien, ese va a ser el proceso para calcular la marca. Entonces, para la primera clase tenemos el valor de 330.5. Para la segunda clase es 388.5. Para la tercera clase es 446.5. Para la cuarta clase es 504.5. Para la quinta clase es 562.5. Para la siguiente clase es corrección. Es 562, no 600.5. Ahora sí, para la sexta clase tenemos que es 620.5. Para la siguiente clase 678.5. Para la siguiente es 736.5. Para la siguiente es 794.5. Para la siguiente es 800.5.
52.5. Para la siguiente es 910.5. En la siguiente es 968.5. En la siguiente es 1026.5. Para la última es 1084.5. Ahora procedemos a calcular la frecuencia. Para calcular la frecuencia es la cantidad de datos que entren dentro de este rango de estas dos clases. Y esto lo vamos a ir sacando de los datos ordenados. Para la primera clase tenemos que entran 14 datos. Para la segunda clase tenemos que entran 9 datos. Para la siguiente son 8 datos. Para la siguiente son 14 datos. Para la siguiente son 17 datos. Corrección. Para la clase número 5 son 20 datos. Para la clase número 6 son 14 datos. Para la clase número 7 son 17 datos. Para la clase número 8 son 14 datos. Para la clase número 9 son 12 datos. Para la clase número 10 son 15 datos. Para la clase número 13, para la clase número 11 son 13 datos. Para la clase número 12 tenemos 14 datos. Para la clase número 13 tenemos 17 datos. Y para la clase número 14 tenemos 9 datos. Esto nos da una sumatoria de 190 datos, que es nuestro total. Y ahora aplicamos lo mismo para la frecuencia acumulativa, que en este caso es colocar los mismos datos, pero no los colocamos individualmente, sino los vamos a ir sumando estos. Y queda de la siguiente manera. Para la frecuencia acumulativa, el primer dato sería 14. El segundo sería 14 más 9, queda 23. Y así sucesivamente. Para la siguiente sería 31, que es 23 más 8. Para la siguiente sería 45. Para la siguiente sería 65. Para la siguiente sería 79. Para la siguiente sería 96. Para la siguiente sería 110. Para la siguiente sería 122. Para la siguiente sería 137. Para esta sería 150. Para esta sería 164. Para la siguiente sería 181. Y finalizamos con 190. Ahora pasamos a la frecuencia complementaria. Solamente que en este caso, en lugar de ir sumando, vamos a ir restando. Bien, ahora continuamos con la frecuencia complementaria, que ahora en lugar de ir sumando vamos a ir restando. En este caso a 190, a esto le vamos a restar 14, que es nuestro primer dato. Y queda de la siguiente forma: 176, esto se le vuelve a restar 9, queda como 167, y así sucesivamente con cada una de las clases. Entonces quedaría como 159, 145, 125, 111,
94, 80, 68, 53, 40, 26, 9 y finalmente con 0. Ahora, para calcular la frecuencia relativa tenemos que hacer una regla de 3. En este caso sería la siguiente. Y quedaría como el total de datos tenemos que nuestro total de datos es igual al 100%. Para sacar el porcentaje de esto, porque dado que esto se maneja en un porcentaje, sería de la siguiente forma, que sería la frecuencia por 100 entre total de datos. Siguiendo esta fórmula podemos resolver las operaciones para calcular la frecuencia relativa. Con la primera clase que tenemos, su frecuencia relativa quedaría como 7.5. 7.5%. La segunda quedaría como el 15%. No. Y corrección quedaría de la siguiente forma. Quedaría como 7.36%, 4.73, 4.21, 4.21, 7.36 y podemos colocar este mismo en todos los que tengan el valor de 14. 7.36, 7.36 y 7.36. Ahora calculamos los valores restantes. En el caso de la clase número 5, que tiene como frecuencia 20, quedaría como 10.52. En las clases que tienen 17 como valor, quedaría como 8.94. Y aplica lo mismo para la clase 13, que tiene el mismo valor. Ahora, para la clase número 9, que tiene 12, es 6.31. Para la siguiente es 7.89. Para la siguiente es 6.84. Y para la última clase, que vemos que se repite de igual forma con la clase número 2, es 4.73. Ahora procedemos a calcular los grados. Bien.
Ahora procedemos con la parte final, que es calcular los grados. Esa se calcula de la siguiente forma, que se calcula por frecuencia relativa por 360 y todo esto entre 100. Ya que conocemos la fórmula, procedemos a calcular los grados. Este campo de grados sirve para la gráfica de pastel. Ahora, el primero quedaría como 26.49 grados, el segundo como 17.02 grados, el tercero 15.02 grados, perdón, aquí era 15.15 grados, después 26.49 grados, y si notamos, estos son los que se repiten con la frecuencia que tiene 14. Entonces podemos colocar lo mismo en el resto de clases que tengan la misma cantidad de frecuencia. En este caso sería esta clase, que sería 26.49 grados. Después la clase número 8 es 26.49 grados. Y pasamos a la clase número 12, que sería de 26.49 grados. Y bien, ahora pasamos a el resto de clases, que en este caso la clase número 5 tiene 37.87 grados. La clase número 7 tiene 32.18 grados. La clase número 9 tiene 22.71 grados. La clase número 10 tiene 28.40 grados. La clase número 11 tiene 24.62 grados. Y la clase número 9 tiene 17.02 grados. La clase número 13 tiene 32.18 grados. Y la clase final, que será la clase 14, tiene 17.02 grados. Ahora sí procedemos a graficar. Empezaremos con la gráfica del histograma y el polígono de frecuencias. Para eso lo haremos en esta parte, que quedaría de la siguiente manera. Y ahí está. Esta será la clase que utilizaremos. Esta será la gráfica que utilizaremos para realizar nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Dado que no tenemos una unidad para sacar, una forma para sacar tal cual los valores exactos, lo haremos con estimaciones. Y ahora tenemos 14 clases. Lo que haremos será tomar aquí el eje X y el eje Y. El eje X lo tomaremos como nuestros límites o intervalos, que en ese caso vemos que va desde 302, 360 y etcétera. Bien,
Pasamos a la parte de la graficación, que en ese caso iniciaremos con la gráfica del histograma y el polígono de frecuencias, pero eso utilizaremos esa gráfica que está aquí. Ahora, para esto colocamos en el eje de la Y todas las frecuencias o la escala máxima de las frecuencias que llegamos a tener en la tabla, y en el eje de las X colocamos los límites exactos. Ahora, para graficar simplemente tenemos que tomar el número de frecuencia que nos sale en el dato y va a ser desde aquí hasta acá, que serían los límites. Ahora bien, comenzamos con la primera clase, que nos indica que tiene 14 datos. Por ende, la gráfica quedaría de esa forma. De esta forma. Cabe destacar que esto es dentro del rango que nos indica la clase. En ese caso es de 301.5 a 359.5. Y nos dice que son 14 datos. Y seguiremos haciendo esto con cada una de las clases hasta llegar a la última, que termina en el límite 1113.5. Bien, habrán visto un pequeño corte y ahora lo que tenemos es todas las frecuencias ya graficadas. Con esto queda hecho el histograma. Ahora, para pasar al polígono de frecuencias, lo que se debe hacer es el punto alto y en el punto medio unir todos los puntos. Por ejemplo, sería de aquí, del primero, de aquí, de aquí hasta acá, y así nos iremos yendo con todos las columnas. Este sería hasta acá, así. En el siguiente sería de esta forma, en la siguiente sería de esta forma, en la siguiente sería de esta, y así sucesivamente hasta llegar a la última. Y bien, de esta forma quedaría hecho el histograma y el polígono de frecuencias. Ahora, pasamos a la parte de la gráfica de pastel. Esta, al ser una gráfica que es muy fácil que quede mal hecha, usamos otro software para generar la imagen ya con las secciones completas. Pero para generar esta de forma manual, utilizando por ejemplo un transportador, usamos la columna de los grados. Con los grados podemos generar en el círculo cada una de estas divisiones. Y bien, como etiqueta de datos se pueden por ejemplo colocar la frecuencia y el porcentaje, que sería la frecuencia relativa. Y por último pasamos a la hoja de ojivas. Aquí podemos observar una gráfica. Bien, esta se grafica de la siguiente manera. En el eje de las X colocamos los límites y en el eje de las Y vamos a colocar el total de datos, dado que las tablas que vamos a usar son la frecuencia acumulada y la frecuencia complementaria. En este caso, la frecuencia acumulada es la que está de color como rosita, que sería esta de aquí, y la frecuencia acumulada sería esta. Y bien, se grafica de la siguiente manera.
Nos ubicamos en nuestro eje X y, por ejemplo, en este caso la frecuencia complementaria nos marca un 181 en la primera clase, donde tenemos el límite de 301. Entonces lo graficamos en este punto, que cumple con ambas condiciones. Y así nos iremos yendo con cada una de nuestras clases y frecuencias complementarias. Ahora pasamos a la parte de la frecuencia acumulada, que en este caso digamos que es lo contrario a la frecuencia complementaria. En esta digamos que va disminuyendo y en esta va a ir aumentando. Por eso en este caso empezamos desde el 14 y nos dice que la primera clase, que es frecuencia acumulada 14, empieza en el límite que es 301.5. Entonces colocamos un punto en esa posición y seguiremos así con cada una de las frecuencias acumuladas hasta llegar a la última frecuencia acumulada, que en ese caso es 190. Para finalizar esta parte uniremos todos los puntos, que sería desde este punto a este. Cabe destacar que son todos los puntos, pero iniciamos con la frecuencia acumulada. Es decir, solamente tomaremos los puntos de color rosita clarito, algo así. Por aquí. Y seguimos. Así hasta llegar al último punto. Y bien, de esta forma quedaría nuestra primera unión. Ahora pasamos a la segunda, que será unir los puntos de la frecuencia acumulada. Los empezamos a unir. Y una vez ya que llegamos al último, quedaría nuestra gráfica de ojivas. Cabe destacar que siempre en algún punto estas líneas se van a cruzar. Y bien, eso sería todo.